Buenas tardes, hermanos. Nuevamente, gloria a Dios por su misericordia, pudiendo dirigirme a ustedes para continuar la prédica sobre el tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Como de costumbre, oremos para pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que sea Él quien conduzca esta prédica a través de su Espíritu Santo, que hable por mí y que abra también el conocimiento y el entendimiento de cada uno de vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos y todos los siglos. Amén. Hermanos y amigos, os he venido predicando poco a poco este tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Y sin pretender ser arrogante y petulante, mucho menos, quiero decirles que primero el tema es bastante intenso para poderlo explicar a cabalidad. Y segundo, porque sé que muchos conocen la Biblia, otros empiezan a leerla y obviamente se trata de una comida espiritual bastante grande y presumo que algunos están en ayunas en el conocimiento bíblico y por eso, como se trata de un alimento que es la leche espiritual, el pan de vida contenido en las Sagradas Escrituras, es mejor empezar dándolo y suministrándolo por gotero, porque es como cuando una persona se encuentra en estado de ayuno de 3 o 4 días. No puede uno decirle, venga, lo invito, siéntese a la mesa y cómase esta bandeja paisa, porque lo más probable es que le produzca daño. Entonces hay que ir suministrándole poco a poco el alimento para que el estómago se acostumbre nuevamente a recibirlos. En este caso, el estómago espiritual. Bien, es decir, les estoy hablando en sentido metafórico para poder hacerme entender en el sentido espiritual. Hermanos, esto lo digo de buena fe y con el mejor de los propósitos, porque quiero sincerarme con ustedes. A mí, para poder llegar hasta donde estoy predicando, me duró 51 años. Por la misericordia de Dios, yo un día me pregunté, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa la existencia, la vida en pleno? Y no recibí teorías que me desviaban, como que el hombre viene del mono antropomorfo, finales del terciario, comienzos del cuaternario, etcétera, etcétera. Y consideré, siendo un ignorante completo, y aún lo sigo siendo, que la razón de mi vida, la razón de la existencia tenía que ser mucho más contundente, mucho más firme. Entonces me dediqué, y como le dije en alguna ocasión,
Me dediqué a leer, a estudiar, a dialogar, a discutir y aún a veces en contra de la razón de quienes estaban conmigo para poder indagar acerca de la verdad que yo buscaba. Entonces, cuando ya he decidido salir del escondidrijo en el que estaba porque me le había ocultado a Dios, y les dije que había hecho como hizo Jonás, porque Dios me dio el conocimiento y en vez de ponerme a predicar, el mundo me tragó y a Jonás se lo tragó fue una ballena. Hablando en el sentido espiritual. Ok. Entonces, sé que asimilar este tema puede ser un tanto demorado para algunos o también por la misericordia de Dios que alguien entienda en un instante. Pero trato de decirles es que si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, esta prédica pueda servir para que algunos se ahorren las 5 décadas que yo tuve que invertir de mi vida para llegar a tener siquiera un mediano conocimiento de la palabra de Dios. Entonces les estoy tratando de ahorrar tiempo. Obvio que tienen que coger la Biblia, leerla y pedirle a Dios ante todo que les dé entendimiento y conocimiento para que más tarde tú también puedas predicar el evangelio y decir, como digo yo, soy testigo de Jesucristo, sin pena, sin debilidades, sino con fortaleza y sabiendo que tenemos un Dios vivo que nos protege y nos ampara siempre. Pues bien, en la Biblia se dice muchas veces, pero hay que tener los oídos abiertos para poder escuchar y Dios quiera que también entender. En Zacarías 14, versículo 9 se nos dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno solo su nombre. Y esa es la razón por la cual este tema que estoy predicando tiene ese nombre. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Y si en la Biblia los profetas dicen que Dios es uno solo y uno solo su nombre, es porque la Trinidad no existe y eso lo estamos afirmando con toda certeza, Biblia en mano. ¿Acaso tenemos necesidad de que se nos diga más? Nos están diciendo, en aquel día Dios será uno solo y uno solo su nombre. Lo que hay es que comprender que el nombre de Jehová, como él había anunciado a través de sus profetas que las cosas viejas iban a pasar y serían hechas nuevas y que antes de que salieran a la luz, él las haría notorias. Entonces lo que tenemos que entender que cuando el verbo que le dijo a Noé, prepárate un arca, se hace carne en Cristo Jesús, cambia el nombre, el Jehová por Jesús. Es decir, las que cambian son las últimas 3 letras o las últimas 3 piedrecitas blancas. El Jehová por Sus. Amén. Nosotros podemos verificar en las Escrituras, en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10, que se titula Reinado justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y sabemos que de ese linaje de Isaí nació Jesucristo y ese es la vara del tronco. Y el vástago retoñará de sus raíces. Jesús es el vástago. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová.
Acuérdese que ya también hemos dicho que Dios dijo, he puesto en él mi espíritu. He aquí en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Isaí engendró al rey David. Está en la Biblia que David engendró a Salomón y hasta ahí, desde ahí empezamos hasta llegar a Jesucristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, en la época del profeta Jeremías, son 14 también. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, son 14 generaciones también. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Ese vástago, dice en la Biblia, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por las manos de la tierra, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva de las pis, sobre la cueva de las pit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y eso es lo que está ocurriendo, hermanos. La humanidad está sedienta de Dios, está ansiosa por conocer a Dios. Y por eso nosotros estamos obligados a predicar el evangelio, el nombre de Jesucristo a todas las naciones hasta el fin de la tierra y hasta el final de los tiempos. Estos seres que se mencionan cuando se dice que la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, etc. Estamos tratando de anunciarlo de manera espiritual para que se entienda que lo que iba a suceder es que se iban a confundir todas las naciones, el judío con el griego con el colombiano con el alemán. Era toda la humanidad la que iba a participar en pleno del conocimiento de Dios, y por eso Él vino en carne. Es así como se nos anuncia entonces que no habrá distinción entre el pueblo judío y los demás pueblos de la tierra, porque en adelante, como Jesucristo derribó la pared intermedia que existía y que nos separaba del pueblo judío, ahora, derribada la pared, todos somos un solo rebaño y un solo pastor. En Isaías capítulo 17, versículo 7 se nos enseña: en aquel día
que no es otro que el día que nació Jesucristo. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Es decir, para los que hemos asimilado que el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús, es fácil comprender la palabra. Pero nosotros estamos explicando a través de las prédicas cómo fue la transformación del Verbo en hombre, que Él lo anunció a través de sus profetas, que dijo: he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. No que Él haya enviado nadie en reemplazo de Él, porque Dios dice desde el Antiguo Testamento que su gloria no se la daría a nadie, a ningún otro. Él mismo vino al rescate de nosotros, hermanos. Entonces, cuando dice en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, insistimos es en que ese día el hombre miraría a Dios hecho hombre en Cristo Jesús. Porque desde ese día el hombre pudo mirar y conocer a Dios, al Verbo hecho carne. Ahí era el cumplimiento de la profecía de Isaías, en que todas las cosas viejas pasarían y todas las cosas serían hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25 versículo 9. Este Jehová, desde antes y desde su nacimiento en Cristo Jesús hasta hoy, es el mismo y no hay otro fuera de Él. Él es Dios encarnado. Dice en Isaías capítulo 28 versículo 21: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Bien, ¿cuál era la extraña operación y cuál era la obra extraña de Dios? Dios dice en su palabra, y lo vamos a ver más tarde: yo que hago nacer, impediré el nacimiento. Pues la extraña obra de Dios era que el Verbo que le habló a Noé, a Moisés, a Abraham, que ellos oían, pero no veían, pero que sí obedecían. Ese Verbo que es el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, y que es la semejanza que nosotros tenemos con Dios, el Verbo, la palabra, que ya hemos dicho, nadie la puede ver, sino oír. Y a Dios lo oían, lo obedecían, pero no lo veían. Ese verbo se encarnó en el vientre de María. Y para los que creemos, sabemos que para Dios nada es imposible. Y esa era su extraña operación, que nacería en un vientre de una virgen, pero sin intervención de hombre alguno. Es decir, sin que participara en su formación humana ningún óvulo ni ningún espermatozoide humano. Esa era la extraña operación de Dios.
Bien, el verbo, la palabra, el Padre, Jehová de los ejércitos, él mismo cambiaría su naturaleza divina, que es su primera manifestación, y ahora anunció que se manifestaría en carne, es decir, como hijo unigénito del Padre, no siendo ningún hijo, sino el mismo Dios hecho hombre. La vez pasada, pero como me gusta, lo voy a repetir. Propuse, sin ser filósofo, la construcción de un silogismo. Y es un silogismo muy sencillo. El verbo era carne. El verbo era Dios. El que se hizo carne fue Dios. Sencillo. Es fácil hacer el silogismo y decir, bueno, si es verdad, porque si el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, el que se hizo carne fue Dios y él no mandó a ningún hijo a que lo reemplazara. Él mismo vino, hermanos míos. Amén. Y ahí tenemos entonces el verbo, naturaleza divina, el hombre, el hijo, naturaleza humana, y el verbo que reposaba en Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Y hemos dicho, por eso era que cuando Dios hablaba decía, Lázaro, Jesucristo decía, Lázaro, levántate. Obvio que Lázaro se levantaría como se levantó, porque el verbo que salía de Cristo, que brotaba de sus labios, era el mismo que le había dicho a Noé, hazte un arca y calafatéala por dentro. Entonces, ya vamos precisando con mucha más certeza y más confianza en que quienes me escuchan pueden ir comprendiendo la transformación del verbo en carne, la manifestación del Espíritu Santo, pero que es uno solo. Y puse el ejemplo. Yo soy hijo hecho a su imagen y semejanza de Dios. Tengo carne, huesos, nervios, músculos, pero tengo verbo. Y no soy dos, soy uno. Pues bien, Dios, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, y Él también participó de lo mismo, es uno solo. Entonces, hemos explicado ya que la manera que Dios se manifiesta en el Espíritu Santo es cuando derrama sobre el hombre que tiene fe, que cree en Él como su único Dios y Salvador. Es cuando le da a ese creyente los dones espirituales. Y explicamos por qué el Espíritu Santo no es ninguna paloma, ni vuela, ni en forma de paloma descendió sobre Cristo, pero eso es metafórico. Y les he pedido el favor que tratemos de interpretar no con estos ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre el hombre, le da a unos el don de la profecía, el don de la enseñanza, el don de la sanación a través de la imposición de manos, de la oración, el don de hablar lenguas, el don de interpretación de lenguas, y ese es el poder del Espíritu Santo derramado en el hombre. No que iba a venir una paloma a no sé qué, en verdad. Pero sí estamos demostrando a la luz de la Biblia que Dios es uno solo y que uno solo es su nombre, y que
cacareada Trinidad, me permito utilizar ese término, no existe. Por eso debemos entender la profecía de Isaías, que a veces nos toca repetir, pero es bueno macizar, consolidar el entendimiento y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando Isaías anuncia, porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Explicamos y predicamos que ningún otro niño nació con tanto título. Que cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo: y pondrás su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y que en Isaías 43:10, cuando hablaba al pueblo judío, la palabra de Jehová les decía: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Sí, más directo. Bueno, Dios lo hace en toda la Biblia. Pero más claro, a mí me parece que si Jehová está diciendo yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, y que mi gloria no se la daré a otro, quiere decir que Él es uno solo, hermanos míos. Es uno solo. Pienso que nosotros desde la niñez fuimos mal orientados, porque las costumbres, las prácticas y las enseñanzas nunca se basaron en la Biblia, sino en libros de religión y de catecismo hechos por hombres igual que nosotros. Pero la Biblia, en mi primaria, en mi secundaria y mucho menos en la universidad, me la abrieron para enseñármela. Entonces, lo lógico era que nosotros siguiéramos la tradición de nuestros padres, pero nuestros padres también eran tan ignorantes de la palabra como nosotros y como fueron sus padres, nuestros abuelos. Pero si tú no conoces la palabra, cualquiera te engaña y te hace coger por caminos equivocados, como dice Isaías. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Amén. Entonces, la extraña operación de Dios es que el Espíritu de Dios, ¿cómo lo hizo? No sé. Pero lo que sí interpreto de las Sagradas Escrituras es que Dios, el Espíritu de Dios, que no es materia, se autoengendró en el vientre de María. Esa era la extraña operación de Dios. Esa era la forma como Él escogió venir al mundo. Y repito, Él dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer. Digo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. Sigo insistiendo en que es necesario, hermanos, primero leer las Escrituras, porque Dios dice en su palabra, Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. Sabemos entonces que la palabra de Dios se cumple.
dice, ¿cuál era esa extraña obra y cuál su extraña operación? Nada más y nada menos que el Verbo, que era el Padre, el Espíritu, se iba a convertir en carne. Se iba a hacer carne en forma de hijo. Pero no era ningún hijo, insisto, porque en la misma Biblia dice que no estimó, estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. Pero el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los gobernadores de la época se equivocaron con él, porque él es la piedra de tropiezo y roca de caída, como también está escrito en el libro de Isaías capítulo 28 versículo 7. Pero estos también erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron transformados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Se equivocaron. Ese era el plan de Dios. El pueblo judío a quien él escogió, a quien él guió durante 40 años en el desierto, después que lo sacó del cautiverio de 430 años bajo el mando del pueblo egipcio y de su faraón. El pueblo al que le dio la tierra prometida que fluía leche y miel. El pueblo escogido por él lo abandonó. Se fue detrás de dioses de mentira, sobre estatuas, sobre ídolos de palo, de yeso, de cobre, de madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, ni caminan y tienen que ser cargadas porque ellas solas no pueden ir a ninguna parte, ni pueden hacer nada por nosotros porque no tienen vida, no tienen espíritu. Y en eso hay que recalcar, porque ahí es donde nos desviaron a nosotros del camino, haciéndonos creer que esas estatuas tenían poder para quién sabe qué y podían interceder por nosotros, cuando en la Biblia lo que dice es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No una estatua de palo, no una estatua de yeso, perdón. No quiero ofender a nadie, pero es hora de que abramos los ojos. Acuérdense que Juan el Bautista, cuando veía que el pueblo judío iba en masa a bautizarse, él les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado la necesidad del arrepentimiento? Y que Jehová le decía también a los gobernadores y a los judíos: pueblo loco e ignorante, así pagáis a vuestro hacedor, haciendo de mí una estatua de palo, una estatua de yeso. ¿Quién dijo que yo he mandado eso? Y así es, hermanos. Yo puedo asegurar que en la Biblia hay por lo menos aproximadamente 350 advertencias contra la idolatría, del Génesis al Apocalipsis. Y aún así, el pueblo judío, su pueblo amado, su pueblo escogido, lo abandonó y lo desobedeció
por irse detrás de las estatuas de palo. Un palo que tú lo coges y lo echas al fuego y sobre esas brasas haces la carne, asas la carne, cueces el pan, te alimentas y te sacias, y del resto del palo vas a la carpintería en el taller que tienes y haces un muñeco y dices que ese es tu Dios. Y eso no es ser sensatos, hermanos. No hagamos de Dios una imagen de nada, porque Dios es espíritu vivificante. Dios es un ser vivo, no una estatua muerta. Ok. Alrededor del nacimiento de Jesucristo, de la extraña operación de Dios, también se tejieron por algunos fábulas y cuentos chinos que nada tienen que ver con lo que está en las Escrituras. Y en estos temas yo tengo que ser serio, franco, leal con Dios y tener valor y carácter y personalidad civil para decir las cosas tal y como están escritas, porque ese fue el compromiso que yo hice con Dios. Predicar una palabra limpia, sin salirme ni una coma ni una tilde de lo que está escrito en su palabra. Otra cosa es el invento que algunos se hicieron para hacer aparecer que la Virgen María quedó virgen después del parto. Es decir, biológicamente no es posible, al menos que sea por cesárea. Pero esa no fue la forma como Cristo nació. Cristo nació natural. Y así dice en la Biblia. En la primera de Juan, capítulo 4, el Espíritu de Dios y el Espíritu de error. El que no confiese que Jesucristo vino en carne no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene al mundo y desde ahora ya está en el mundo. Es decir, que desde la época de los apóstoles, el apóstol Juan advierte a la humanidad y les dice: el espíritu del anticristo está aquí. Ya está en el mundo. No es que un hombre va a venir con el 666 en la cabeza. No es que un hombre solo sea el anticristo, porque dice en la Biblia que muchos engañadores han salido por el mundo. Y que nosotros lo que tenemos es que estar alerta, atentos y con los oídos abiertos para escuchar qué es lo que el Espíritu dice. Y si el Espíritu no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios, y ese representa y hace parte del espíritu del anticristo, el cual habíamos oído que venía al mundo y que ya está aquí. Porque en el capítulo 5 que sigue de la primera de Juan, se dice: este es Jesucristo que nació mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo recalca. Lo que quiere decir que cuando María parió a Jesucristo, lo hizo como lo pare cualquier otra mujer a su hijo. Es decir, reventó fuente y sangró. Y la cabeza de Jesucristo le abrió la matriz. Eso de la virginidad y la siempre virgen es un cuento de hadas. Es una fábula. No tiene respaldo bíblico. Y dice también en la Biblia: bienaventurado el hombre que abre matriz. O sea que entonces,
Si Jesucristo vino en carne y no le abrió la matriz a María, entonces Jesucristo no es bienaventurado porque no le abrió la matriz a María. Y en la Biblia dice, bienaventurado el hombre que abre matriz. Por Dios, el engaño es tremendo. El engaño es grande. Yo permanecí en ignorancia, hermanos. Yo permanecí ciego a la fe que me enseñaron mis padres. Pero Dios tuvo piedad y misericordia de mí. Porque como les he dicho en anteriores prédicas, yo no me sentía digno de que Dios me hablara. Pero aprendí la palabra que dice que de lo más vil y menospreciado del mundo se vale Dios. Y yo era de lo más vil y menospreciado del mundo. En muchos sentidos. Siempre, gracias a mi Dios, he querido a mis hermanos, he querido a mi familia, he querido a mis amigos. He tratado de ser lo más honesto posible con ellos. Jamás intento hacerles daño. Hablo en la presencia de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ir despejando también esa fábula y esos cuentos chinos, no solamente por lo que yo predico, porque si vosotros leéis la Biblia, Dios mismo te va a sacar del error, así como me sacó a mí. Hace 40 años, hermanos. Entonces, ya estamos viendo que es necesario leer la Biblia. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 9, versículos 30 al 33, diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Porque ya con Jesucristo, la ley, Cristo la crucificó en la cruz. La ley llegó hasta Jesucristo. Y los profetas llegaron hasta Juan Bautista. Entonces dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y en el capítulo 10, versículo 4 se nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Es decir, cuando Cristo fue crucificado, repetimos, ahí terminó la ley. Se acabó la separación del pueblo judío, derribó la pared intermedia, se rasgó el velo, se cumplieron todas las profecías, porque Cristo es el único que está en la Biblia. En la Biblia no nos dice ni que adoremos a Pedro, ni a Juan, ni a Juancho, ni a María, ni a Socorro, ni a Rosario, ni a ningún otro. Porque la adoración y la alabanza, la gloria, la potencia y el imperio es para Dios. Y en Dios es en el único que debemos creer. Y Dios es en el único que debemos esperar. A Él es a quien debemos clamar. No a más nadie, hermanos míos. Se los digo de todo corazón. No sigáis. Los que aún permanecen en esas prácticas, no sigáis
andando por caminos errados, porque los que te guían, como dice Isaías, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Bendito el Señor. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, claro, aquí ya explicamos, el nombre que está prohibido predicar es el de Jesucristo desde la época de los apóstoles, del concilio de los judíos. El sumo sacerdote, los sacerdotes prohibieron a los apóstoles que enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Jesucristo dice en su palabra, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Aprovechemos la salvación que por gracia nos las dio Dios, porque es una salvación gratis, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz con su sangre, porque Jesucristo con su sangre nos redimió del pecado. Recordemos que en el Antiguo Testamento, para poder perdonar los pecados del pueblo judío, había que sacrificar un macho cabrío y la sangre rociarla sobre la cabeza y las espaldas del pueblo judío para limpiarlos del pecado. Esta vez, en un solo sacrificio, Jesucristo, por medio de su sangre, nos redimió del pecado, porque no hay remisión de pecados si no es con derramamiento de sangre. Y en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nada más tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. Nada más tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Nada más tenemos que confesar el nombre de Jesucristo. Si confesares con tu boca, serás salvo. Si lo invocares el nombre, serás salvo. Y por eso también hay un aspecto muy importante, porque dice también en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, tu esposa y tus hijos, tu esposo y tus hijos. ¿Por qué? Porque la mujer creyente levanta al incrédulo cuando es el marido, y el hombre creyente levanta a la incrédula cuando es la mujer. Serás salvo tú y tu casa, hermano. O sea que tú, hombre, tú, mujer, puedes salvar a tu familia. Conseguir la gracia de Dios para que todos alcancen la vida eterna a través de la salvación por medio de Jesucristo. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 6, que se titula La Piedra Viva, dice, la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva, Jesucristo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también la Escritura dice, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo,
escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y ya lo habíamos dicho que en Hechos de los Apóstoles dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermano, si Dios nos advierte que el único nombre que tiene poder para salvar es el nombre de Jesucristo, ¿qué hacemos creyendo en Petra, en Juana, Carmen, Berta, o en Julio, en Roberto o Epaminondas? ¿Qué hacemos creyendo en ellos? Si el único nombre que tiene poder para salvar bajo el cielo es Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre en el cual se arrodillarán todos los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Ese es el nombre de Dios. Jesucristo, el Verbo hecho carne, y es uno solo. Ahora bien, todos los profetas, quiero terminar esta parte, todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento, mayores y menores, desde Isaías hasta Malaquías, profetizaron acerca de la venida de Dios y anunciaron la venida de Elías, que fue Juan el Bautista el que preparó el camino al Señor. Pero Elías a la verdad ya vino, que fue Juan el Bautista, reitero, el mayor de todos los profetas, y mayor que él, solo Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, es decir, el mismísimo Dios. Las profecías no se ocupan ni hablan de Pedro, de Juan, de Roberto, María, Socorro, Teresa, ni de ningún otro u otra. Las profecías profetizan únicamente acerca de Jesús y de nadie más. Por él es Dios hecho hombre. Y Dios reveló cómo lo haría. ¿Cómo sería que Jehová pondría en él su Espíritu Santo? En Isaías 42:1, del 1 al 9, Reina Valera 1960, dice, título: El siervo de Jehová. Sí, ahí voy yo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Una cosa es andar libre por la calle y otra cosa es estar preso en el espíritu por no tener entendimiento ni conocimiento de la palabra de Dios. Por eso he insistido que aquí hay que entrar a distinguir la palabra de Dios, que no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada, para poder interpretarla en el espíritu. Dice Jehová para finalizar, hermanos: yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué más, hermanos? Cuando estás adorando esculturas de cualquier material, de oro, de plata, de cobre, de esmeralda, de palo, de lo que sea, de icopor, de plástico, que las hacen también, estás sirviéndole a Satanás. Y acordémonos de la palabra de Dios, que Satanás también se transforma en ángel de luz y hace milagros. Entonces, hermanos míos, mucho cuidado, mucha observación, sobre todo escucha lo que el Espíritu te dice. Y si lo que te dice es contrario a las Escrituras, no le creáis y apartaos de los tales, porque son obreros fraudulentos, prevaricadores de la palabra de Dios. Son guías ciegos que guían ciegos, y el ciego que guía a un ciego, ambos caen en el hoyo. Amén. Dios nuestro Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Los quiero en el amor espiritual de Cristo Jesús. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana, domingo, a las 2 de la tarde, seguiremos predicando sobre el tema: Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. A las 2 de la tarde de mañana, hermanos míos, Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.